La paz de Dios, amados hermanos, el Señor les bendiga en este hermoso domingo. El Señor sea con cada uno de ustedes y su presencia esté con cada uno de ustedes y de sus familias en esta hermosa mañana. El día de hoy, hermanos, nos toca estudiar en nuestra escuela dominical la carta a los Gálatas, la carta de los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. Entonces, hoy vamos a ver más que nada la estructura, vamos a entrar muy poco en el aspecto espiritual, que vamos a entrar muy importante, pero sí vamos a tener que tener en cuenta que hoy es el de la escuela dominical, conoce tu Biblia. Entonces, vamos a ver más que nada aspectos literarios, aspectos cronológicos y poco a poco iremos desglosando, tal vez no mucho por el tiempo, pero sí vamos a ir viendo poco a poco lo que es la carta de los Gálatas. Entonces, el día de hoy pues vamos a hacer una oración rápida, sencilla, para dar pie a nuestra escuela dominical. Padre bendito, Dios lleno de gracia y de misericordia, tú estás con nosotros. Señor, te pedimos humildemente que tú seas quien habla en nuestras vidas y que nos permitas aprender, Señor, hoy mucho de lo que tú tienes que enseñarnos. Señor, habla tú a nuestros corazones, a nuestras casitas, ahí donde nos encontramos, Señor eterno. Tómanos en tus manos preciosas y maravillosas y concédenos tu bendición para glorificar y honrar tu nombre a través de esta hermosa enseñanza. En el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, voy a leerles un fragmento de la escritura con lo que iniciamos nuestra escuela dominical, la cual se encuentra ubicada en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, y dice de la siguiente manera: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Una vez más, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Francamente, hermanos, este hermoso texto nos hace una inferencia muy grande, nos hace una empatía con nuestro Señor, porque nos hace, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, nos hace una reafirmación colosal de nuestra relación con Dios. Estad pues firmes en la libertad con la que nos hizo libres nuestro Señor. ¿Sí? Y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud, dando a entender y dando la enseñanza el apóstol de que ya somos libres. Poco a poco vamos a ir viendo ese contexto y esa libertad que el Señor nos concede. La palabra de la epístola a los Gálatas es Pablo, el escritor es Pablo. Ajá. No, eso no está a escrutinio por la introducción y porque pues obviamente Pablo se menciona. A lo largo de los siglos los eruditos han estado de acuerdo en que Pablo es ciertamente el autor. En la mayoría de las ediciones griegas del Nuevo Testamento el título es a los Gálatas. Ajá. Y el cuerpo de la carta expresa que los destinatarios son la iglesia de Galicia, ajá, en el capítulo 1, verso 2, y a los Gálatas insensatos, verso 3, 1, vamos a verlo más adelante. Aquí el único punto en discusión es qué es Gálatas o qué Gálatas, y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Sí? En la primera parte, ajá, vamos a ver también el propósito de la carta, ¿sí? El propósito, el contexto de la carta, y esto lo vamos a ir desglosando. Una crisis afectaba a la iglesia de Galicia que se había sumergido en la acción del Espíritu Santo. Ujú. Dios, en la proclamación que hizo Pablo del Evangelio, capítulo 3, 1 al 5, 4, 13 al 15, ahorita lo leemos. No obstante, en el breve espacio de tiempo transcurrido desde la partida de Pablo, la iglesia había sido visitada o infiltrada por falsos maestros, a quienes Pablo llamaba algunos que os perturban. Versos 1 al 7. ¿Sí? Había ciertos conflictos, como en toda la mayoría de las iglesias, había esa necesidad, había esa entrada de falsos profetas que percibían o que querían inundar a la iglesia de Galicia
de diferentes partes o de diferentes enseñanzas que estaban muy alejadas o transgiversadas de lo que el Señor Jesucristo ya les había planteado, de lo que ellos habían recibido por parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los propósitos de la carta, pues, es obviamente hacer ese énfasis en que nosotros debemos de estar firmes. Como decía el capítulo 1, la cita bíblica que leímos, estad pues firmes en la libertad con la que el Señor nos ha hecho libres. Por tanto, esto es lo que vamos a reafirmar el día de hoy. Ajá. Estos maestros habían convencido a los gálatas de un falso evangelio que exigía la circuncisión. Pablo comprende que estos pseudocristianos simplemente querían ganar conversos para fomentar su propio prestigio. Querían obtener la aprobación de las autoridades judías al mostrar lo eficaces que eran en la conversión de los gentiles a una forma de judaísmo. Y lo vemos, bueno, se va a ver en Gálatas capítulo 6, verso 12, y se los voy a leer. Gálatas 6, verso 12, dice de la siguiente manera. Y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ajá. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, de que había una lucha constante por un espacio de conversión, por una situación de querer ganar almas. Algo así estamos viviendo actualmente todos nosotros. Sí, tenemos circunstancias que tenemos que lidiar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en nuestra generación. Ajá, al igual que en esos tiempos de las iglesias de Gálatas, nos damos cuenta y alcanzamos a percibir esta emblemática lucha que, si nos damos cuenta, ya lleva siglos, lo cual nos permite entender que el Señor tiene un propósito, pero que desde siempre, desde la creación o el levantamiento más bien de la iglesia primitiva, ha habido falsos profetas. Por tanto, uno de los propósitos de la carta en ese tiempo y actualmente es que siempre estemos pendientes de quién predica en el púlpito, de quién, de cómo, de dónde aprendemos, de dónde leemos, de dónde escuchamos, ¿sí? ¿Qué es lo que escuchamos? Ajá. ¿Por qué? Porque si estamos parados endeblemente en el Evangelio y no conocemos bien las bases de la palabra y de la doctrina que por años hemos recibido, pues obviamente cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura, pues podrá movernos. Entonces, uno de los propósitos de la carta como tal es que nosotros no nos dejemos convencer por falacias, ¿sí? por evangelios light que nos enseñan a tener un cristianismo sin una responsabilidad, sino al contrario. Sí, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Ajá, entonces, otro concepto, otro punto es, aunque los Gálatas parecían haber caído bajo en el hechizo de estos falsos maestros y estar convencidos de sus enseñanzas, Pablo no considera que la situación fuera irremediable. Lo vemos en Gálatas 3:4 y dice de la siguiente manera, ahí se los leo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Una vez más, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Las enseñanzas del Espíritu Santo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que antes no eran tan accesibles, en el sentido de que no las podíamos recibir todos, sino que solamente llegaban a través del sumo sacerdote. Ahora todas esas enseñanzas llegan a aquel que las solicita por medio de los apóstoles, los profetas, los maestros, pero sobre todo por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, sin embargo, aquí es más crítico de los destinatarios de su carta que en cualquier otra de sus epístolas y los reprende por ser insensatos. Gálatas 3:1 y dice de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, y que por revelación me fue dada declarando el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo igual recibe una gran enseñanza, pero una gran encomienda. Ajá. Y más adelante, una pregunta menos importante que tiene poca influencia es cómo se interpreta la epístola, que es Gálatas. Había un grupo de Gálatas que vivían en la parte norte de lo que hoy es Turquía, pero había una provincia romana llamada Galicia, que se extendía al sur de Turquía. Los Gálatas de la carta son probablemente los de la provincia romana, especialmente en la parte sur, porque Pablo tuvo mucho menos actividad misionera en el norte. Por lo general se refiere a figuras, a lugares por sus nombres imperiales en ese tiempo de los romanos. Vemos también, amados hermanos, que aquí vemos también la actividad del apóstol Pablo. Y ahorita, bueno, les voy a desglosar también que, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 2, vemos lo que es la presentación personal del apóstol Pablo, como ya lo vimos, eh, la autoridad, no opinión, y el trabajo del apóstol Pablo en esa región de los Gálatas. Del capítulo 3 y 4 vemos la parte doctrinal, ajá, los no esclavos, sino herederos, ajá, a los que llaman coherederos de la gracia, y la libertad. Y en el capítulo 5 vemos la parte práctica, la vida del espíritu, no de la carne, ajá, y la vida misma que el Señor nos concede a través de su salvación. Y si lo vemos un poquito más concreto, vemos, por ejemplo, en la parte 3, la experiencia de la conversión de los Gálatas, el Evangelio en el Antiguo Testamento, una mención de Abraham, y un ejemplo de la ley humana. También en los versos del 5 al 6, a partir del verso 13, vemos la ley del amor, los deseos de la carne, frente al fruto del Espíritu y una vida cristiana de amor concreto. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de estas hermosas enseñanzas, amados hermanos, que, por ejemplo, ya dentro del contexto histórico también vemos, por ejemplo, algunos aspectos, ¿no? La carta a los Gálatas es única en varios sentidos. Por un lado, es la única carta paulina, o del apóstol Pablo, que fue escrita a un grupo de iglesias, no en sí a un pueblo, sino a un grupo de iglesias, y por otra parte contiene datos históricos acerca de la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Por ejemplo, su estancia en Arabia de 3 años, en el capítulo 1, verso 17 y 18, su visita de 15 días con Pedro, capítulo 1, verso 18, y su confrontación con Pedro, capítulo 2, del verso 11 al verso 21. También en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, Pablo visita Derbe, una ciudad, Listra e Iconio, ciudades de Galicia. Al ratito les voy a mandar una proyección, o bueno, un video dentro de lo que nos permitieron también en la escuela dominical, que es muy, muy ilustrativo y es muy práctico. En esta ocasión apenas visitaba por primera vez las ciudades del sur de Galicia para predicar el evangelio y fundar las iglesias ahí. Nos damos cuenta, amados hermanos, que por ejemplo, el primer viaje misionero del apóstol Pablo incluye obviamente las iglesias de Galicia y fue del año 46 al 48 antes de Cristo. Nos damos cuenta de que fue un periodo de 2 años aproximadamente el tiempo que estuvo en esa zona plantando iglesias. Una acotación al margen, hermanos, es de las enseñanzas que nosotros alcanzamos a percibir de parte del apóstol. Es, por ejemplo, para aquellos que tienen el anhelo y el deseo de tener un trabajo misionero, que no es nada parecido a un trabajo evangelístico. Nos damos cuenta que el trabajo misionero requiere obviamente una separación de tiempo muy prolongado de las personas que nos rodean, de una zona de confort, a ser enviados por parte de nuestro Dios, claro está, a una zona donde quiere que nosotros prediquemos la palabra. En ese sentido, amados hermanos, nos damos cuenta de que el primer viaje misionero, que incluía las ciudades de Galicia, lo podemos encontrar ubicado en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1, al capítulo 15, verso 35. Ahí podemos encontrar una referencia un poquito más generalizada
de lo que son los viajes misioneros o el primer viaje misionero del apóstol Pablo, en donde él iba con ese propósito de fundar iglesias. El segundo viaje misionero también lo encontramos en Hechos capítulo 15, verso 36 al capítulo 18, verso 21. Ajá. Y ahí vemos un viaje del año 49 después de Cristo al 52. En el segundo viaje misionero, Pablo visita una vez más Derbe, Listra e Ícono, y por lo que se supone o se puede apreciar, todos se encontraban en orden en dichas iglesias del sur de Galicia. Había ciertos cambios paulatinos pequeños, pero sí había grandes cosas que el apóstol tenía que hacer referencia. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero tenemos que tener en cuenta que el contexto histórico nos ayuda mucho. Ajá. Si usted en casita puede ver un mapa o en sus Biblias, algunas Biblias traen precisamente los viajes misioneros, hagamos una imagen mental de lo que pudiera ser los viajes misioneros en tiempo y en kilometraje, dándonos cuenta y pudiéndonos asombrar de lo mucho que el Señor apoyó en su trabajo misionero al apóstol Pablo, pero también la gran determinación que el apóstol tenía para el sentido de los viajes misioneros, sobre todo en la iglesia de Galicia. El tercer viaje misionero ya es del año 53 al 57, ya es un poquito más prolongado, y lo vemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 18, verso 22 al capítulo 21, verso 16. No los leo, no leo partes porque sería un poco insensato de mi parte, porque tendría que hacerse un estudio muy especial de cada uno de los viajes. Ahorita solo nos vamos a enfocar en el aspecto de el libro de los Gálatas, pero sí es importante que nos lo aprendamos y que lo estudiemos para que nos demos una idea de la importante labor que es el trabajo misionero y el trabajo evangelístico. Ahora vamos a ver algunos temas importantes. Ajá. ¿Cómo andar? En el capítulo 5 vemos algunos aspectos, ¿no? Vamos al capítulo 5, se los voy a leer, amados hermanos. Capítulo 5, y solo les voy a andar como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ajá. ¿En qué son diferentes las siguientes listas? Bueno, vamos a ver primero una lista del capítulo 5. Ajá, ahorita ya vamos a ver esa parte de cómo el libro de los Gálatas nos enseña a andar, a comportarnos. Pero primero marca, y aquí pusimos un listado, marca lo que son las relaciones de la naturaleza pecadora, según Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Y lo vamos solo los voy a leer así. La primera parte es una lista de acciones de vivir en la carne, y la segunda, la lista, es conforme al fruto del Espíritu. Pero en la primera vemos que se encuentran adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios y orgías. Algunos de estos temas, sobre todo de las relaciones interpersonales, ya los hemos estado tratando con la iglesia, con ustedes, pero hay todavía muchos temas que tenemos que tratar. Pero el apóstol Pablo a los Gálatas sí les hace esta referencia. ¿Por qué? Porque pues simplemente se da por entendido que todas estas circunstancias que acabamos de describir existían de una u otra manera en relación a esta situación. Y el apóstol Pablo pues obviamente tenía que prestar particular atención en esta situación para que así la iglesia pudiera tener un cambio radical y pudiera volver a un resultado de vivir conforme al Espíritu Santo. Y bueno, estos temas que leemos vemos, se ve dividido en impurezas sexuales, en supersticiones, en relaciones humanas y en falta de dominio. Impureza sexual, pues obviamente adulterio, fornicación, inmundicias y lascivias. De la superstición
idolatrías y hechicerías. Aquí en estas dos, hermanos, voy a hacer una pequeña pausa. Por ejemplo, impurezas sexuales, hay muchos aspectos en nuestro corazoncito que de repente nos pueden llegar a ganar o le pueden llegar a ganar a la congregación. ¿Por qué? Porque es adulterio, fornicación, son circunstancias que no se ven tan a plena vista o no se perciben a plena vista porque el pecador en cuestión, ajá, sea quien sea, pues lo hace en privado, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Se maneja en los pensamientos y en las acciones privadas. Aquí el apóstol Pablo lo entendía, por eso hace un énfasis en estas circunstancias. La superstición se puede ver un poquito más, e inclusive puede entrar en la iglesia de una manera escondida, ¿sí? ¿Por qué? Por el hecho de no sé, ha habido familias en otras congregaciones que tienen, por ejemplo, la Biblia abierta en sus casas. No la leen, pero la tienen abierta. Lo cual nos hace pensar que inclusive dentro de la iglesia podemos caer en la superstición. ¿Sí? Algo también muy coherente es, o muy práctico que también lamentablemente hemos visto acerca de la superstición, no solo en la superstición de la hechicería, en la idolatría de caer, ¿cómo se llama? En cosas ya así con el diablo, con imágenes, sino simplemente a veces las escondemos o más bien las expresamos, ¿sí? De manera hasta cierto punto inocente, pero que también afectan la relación verdadera con el creyente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la idolatría, o dentro de la superstición o supersticiones también es, si no viene un pastor a orar por el enfermo, por el endemoniado, no va a ser liberado, no va a ser sanado, ¿no? Cosa que no debe ser así. Realmente, amados hermanos, tanto usted como yo, en el término como hijos de Dios, tenemos esa libertad por interceder, esa capacidad de orar por los enfermos, de interceder por una persona en posesión. Pero eso depende siempre de nuestra perspectiva y nuestra relación con Dios. Si nosotros no tenemos una relación con Dios real y verdadera, obviamente necesitamos de una tercera persona, en este caso algún ministro, para que pueda ayudarnos en esta situación. Pero podemos caer en idolatría, ¿no? En exaltar demasiado a un ministro, en exaltar demasiado una situación o a una persona. También tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, de que muchas veces nosotros como iglesia, pues hemos caído, bien caído en hechicerías o se ha convencido en diferentes movimientos que ustedes ya sabrán, ¿no? Que se les venden ciertos aspectos, ¿no? De materiales que aparentan o que creen que tienen un poder espiritual superior, lo cual no es cierto. ¿Sí? Ha habido movimientos cristianos que les venden infinidad de artefactos materiales que tienen fe, en los cuales usted puede tener fe, ¿no? Que si los toca, que si hace, que si dice, el Señor va a orar, lo cual no es cierto, pero llega a haber una hechicería, ¿no? Igual nosotros podemos tener supersticiones en casa. Ajá, si hacemos esto, si hacemos aquello y pedimos a Dios, se resuelve. No, es mi relación con Dios, sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios, ajá, y aprender a entender sus propósitos maravillosos que tiene para con cada uno de nosotros. En el sentido de las relaciones humanas, esto, como les decía hace unos instantes, esto ya lo hemos estado viendo en los temas de discipulado que hemos tenido con anterioridad, pero es bueno volverlos a nombrar. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Ajá. Esto, bueno, ya lo hemos visto un poquito más, más concreto, pero también debemos de tener en cuenta de que muchas veces estas relaciones humanas en la carne, ajá, o esta falta de relaciones humanas, más bien dicho, que genera estos conceptos de enemistades, pleitos, celos, nos han hecho ver y nos han hecho entender que nosotros debemos cambiar. Ajá. Para evitar una enemistad, pues debemos de ser conciliadores. Para evitar un problema, debemos de tener dominio propio. Para evitar los celos, pues debemos amar con el corazón y confianza de que el Señor nos concede. Para evitar las iras, debe de haber un cambio radical en mi persona de parte de nuestro Dios.
para evitar las contiendas personales o las murmuraciones o las separaciones, pues debe de haber un espíritu, el Espíritu Santo que nos lleva a la unidad. Y para evitar decir algún tipo de herejía, pues debe de haber un amplio conocimiento de nuestra relación con Dios y de la palabra de nuestro Dios. Otro punto, falta de dominio. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Sí, igual, esta parte es falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque yo no puedo envidiar a mis hermanos que les esté yendo bien, o envidiar peor aún a aquellas personas que son pecadoras que les está yendo bien. Es decir, a veces nos escudamos con, híjole, es que pues, yo sirvo a Dios, ¿no? O sea, yo me porto bien, yo trato de hacer esto, yo trato de hacer lo otro, pero este malvado pecador, pues le está yendo mucho mejor que a mí. No es como nos vaya, sino nuestra relación con Dios. Los homicidios, que son la acción de quitar una vida por voluntad propia. Las borracheras, pues también si me invitan una copa, una botella, y yo no tengo dominio propio, pues, y alguna vez lo hice, caigo en esa situación. Las orgías, pues obviamente lo mismo, ¿no? Y otras cosas semejantes. Esto es lo que veíamos como un listado de la naturaleza pecadora del ser humano. Ajá, pero ahora vamos a ver lo que es el fruto del Espíritu en el igual, en Evangelio. En Gálatas, en el libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23. Es el fruto del Espíritu. Recordemos que ya lo habíamos dicho con antelación, que hemos enseñado que no son los frutos. El racimo de uvas con el que se hace la mayor referencia es un fruto, ¿sí? Con varias uvitas. El racimo de uvas en sí es un solo fruto. ¿Sí? No son muchos frutos, es un solo fruto con varias vertientes. Así, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley. Tres cualidades de una relación con Dios. Ajá. No ahondé tanto en el fruto del Espíritu porque pues es algo que ya debemos de saber, ya tenemos que tener en conocimiento. Ahora vamos a ver, por ejemplo, lo voy a separar nada más de tres en tres y dice así, amor, gozo y paz. Estas tres brotan de Dios hacia el creyente una vez que recibe la salvación por fe. Dios derrama de su amor, en nosotros. Y lo vemos en el libro de Romanos capítulo 5, verso 5. Y se los voy a leer. El libro de los Romanos, capítulo 5, verso 5. Dice de la siguiente manera, aquí está. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en Romanos 14, 17 también vemos el gozo y la paz. ¿Sí? Y lo vamos a ver enseguida. Romanos 14, 17 dice de la siguiente manera. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estos tres brotan de Dios hacia el creyente una vez que recibe la salvación por fe. Ahora, otras tres cualidades en relación con nosotros. Paciencia, benignidad y bondad. El primer grupo está relacionado con el segundo. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos tener paz sin paciencia? La primera cualidad de este grupo comienza siendo pasiva, pero nos lleva a otras dos que son activas. Paciencia, pasivo. Y bondad, activo, acción, dar. Benignidad es ser afable, benévolo y piadoso. ¿Sí? Esto también nos lleva, a veces confundimos la bondad con la benignidad, que van muy tomadas de la mano realmente. ¿Sí? Nos hace entender y comprender que hay muchas cosas que sí son muy, muy personales, pero que también nos enseñan y nos llevan a dictar esta parte de nuestra vida. Que son bondad y benignidad. La paciencia, algo pasivo, algo muy personal. La bondad y la benignidad, bueno, es algo más expresable y más contagiable, si lo vemos así, a las personas que nos rodean. Porque es ser afable, es ser benévolo, es ser piadoso, ¿sí? Es aprender a dar. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, de que nos llevan a puntos muy, muy hermosos
esta parte de la escuela dominical. Ahora, vamos a ver la parte 3, que es fe, mansedumbre y templanza. Entonces aquí nos damos cuenta de que estas tres se refiere a la autoevaluación en la vida cristiana. La fe aquí mencionada no se refiere al medio de la salvación o el instrumento de la justificación, sino como el principio de nuestra vida cristiana que nos guía y nos controla. Continuamente tenemos que fortalecer nuestra fe. Nuestra mansedumbre es la condición de ser dóciles. La fe nos capacita para tener templanza, que es sinónimo de dominio propio. Aquí tiene que haber, la fe nos lleva a confiar en el Señor Jesucristo, plenamente, ¿sí? Sin discusión. Y la fe nos enseña cosas que a veces nuestros ojos no alcanzan a percibir. La mansedumbre nos da esa docilidad que necesitamos. Como muchas ocasiones se nos ha repetido, se nos ha enseñado, hemos sido testigos de que, por ejemplo, no somos muy dóciles al llamado de nuestro Señor o al llamado de nuestras autoridades, y de repente tenemos ese rezago de nuestro carácter y nuestro temperamento, o de nuestra edad también, por qué no llamarlo así, de la impulsividad de nuestra edad, que nos llevan a tener esa falta de docilidad. Pero una vez que conocemos a nuestro Señor y Salvador, que tenemos fe, nuestro carácter cambia. Como les hemos dicho y les he mencionado en ocasiones anteriores, nuestra docilidad tiene que ser algo permeable en nosotros. No podemos decir como cristianos verdaderos, es que yo soy así, tengo mi carácter y nadie me va a cambiar. O es que así soy y no puedo, hay cosas que no voy a cambiar. No, nuestro Señor Jesucristo nos mostró a través del ejemplo, no solo de su propia persona, sino del trato que tuvo con todos y cada uno de los hombres y mujeres que él usó para darnos una enseñanza, que había un cambio radical de nuestras personas. Y se los voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Y dice de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos lleva a entender que nuestra actitud y nuestra personalidad y todo lo que somos, todo lo que decimos ser, será probado en balance. Si es como la hojarasca, se consumirá. Si es verdadero, se refinará como el oro. Entonces, teniendo en cuenta esto, amados hermanos, de la enseñanza que el apóstol Pablo le brindaba a los Gálatas, dentro de lo que el Señor le había acordado y capacitado y ministrado, nos damos cuenta de que tenían una enseñanza que tenía que ser muy concreta. Y que él quería enseñarles muchas cosas. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, de que esto es muy importante. Y ya casi para terminar, amados hermanos, quisiera también leerles esto, ¿no? Gálatas capítulo 5, verso 1. Vuelvo a leer: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Gálatas 6:17. Pero también voy a leer el 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Teniendo en cuenta esta relación, hermanos, tal vez no dimos una profunda enseñanza técnica del libro de los Gálatas, pero hay muchas cosas a considerar. Y el tiempo a veces no nos presta tanta libertad. Pero sí nos hace referencia a estas enseñanzas espirituales que vienen dentro de la terminología técnica de este libro. ¿Sí? Y esta parte de la escritura, pues que nos da el Señor a través del apóstol Pablo, es muy real. Si fuéramos sorprendidos en alguna falta, nosotros que somos espirituales, restauremos
con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados. Ajá. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todo el que quiere agradar en la carne, estos os obliga a que os circuncidéis solamente para que no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Como les decía hace unos instantes, había mucha gente que quería que en ese tiempo a la iglesia de Galicia que se convirtieran hasta cierto punto al judaísmo, no porque estuvieran convencidos de esa fe, sino porque querían mostrar su capacidad de convencimiento sobre una pauta espiritual que ni ellos mismos seguían, o una parte religiosa más bien que ni ellos mismos querían seguir. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a que todo está en el corazón, a que nuestra verdadera circuncisión tiene que ser en nuestro corazón. Ajá. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Lo cual nos enseña, amados hermanos, de que nuestra relación tiene que ser con Dios, no para agradar al mundo, sino para agradar y ganar lo que el Señor nos ha brindado. Por tanto, hermanos, gocemos de la presencia del Señor. Si usted puede en casita, estudie el libro de los Gálatas, léalo con determinación en una libretita, apunte aquello que a veces le cuesta trabajo entender y pregunte a sus pastores, pregunte a los pastores, a la iglesia, ¿sí? O a los hermanos de la fe que usted considere maduros y que le ayuden a entender las partes que a veces no entendemos. Pero que nunca dejemos de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Por eso les invito a hacer una pequeña oración. Padre bendito, Dios lleno de gracia y de misericordia, gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde, mañana, porque tú has estado con nosotros, bendito Salvador, y porque tu presencia, Señor, se ha manifestado. Enséñanos a conocer todas estas enseñanzas que tú nos has brindado a través del libro de los Gálatas y a seguir todos los consejos que a través de tu apóstol, Señor, nos enseñaste, que siguen permeando nuestros corazones y que siguen tan vigentes como el día en que se escribieron. Que tu gracia noble nos dé sabiduría y dirección y que podamos así, Señor, poder ser fieles testigos y mensajeros de tu palabra en donde quiera que vayamos. Muchas gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.